Hola, muy buenas tardes. Sean todos muy bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a esta jornada de capacitación de la línea de circulación internacional de artes escénicas, convocatoria 2023. Mi nombre es Gabriela Bravo, soy parte del equipo de la Secretaría Ejecutiva de Artes Escénicas y estoy junto a mis compañeras y compañeros que nos ayudan a esta jornada de capacitación, que es Diego Navarrete, Graciela Cornejo, Giselle Lobos y Catherine Rosas desde la plataforma. Sean todos muy bienvenidos a esta jornada donde lo que queremos es compartir con ustedes las bases de nuestro concurso con el ánimo de esclarecer ciertas dudas y especificar paso a paso lo que implica esta línea de circulación. Les pedimos disculpas por la demora en la habilitación, pero con esto ya damos pie a nuestra jornada. Lo primero que quisiera comentarles es que este nuevo diseño de la circulación internacional trae consigo novedades y es un poco de lo que vamos a profundizar. Esta convocatoria tiene como objetivo entregar financiamiento total o parcial a un proyecto de circulación internacional que tenga un carácter presencial, el cual sea un proyecto que esté presentado por artistas, escultores, gestores, que contribuyan de alguna manera al posicionamiento de las artes escénicas nacionales en circuitos del exterior mediante la difusión de sus creaciones y también gracias al fomento de generación de redes de intercambio en el exterior. La línea, como ustedes la conocían el año anterior, trae la modalidad de circulación de montajes escénicos. Para este año, esta modalidad lo que implica es revisar, entregar financiamiento total a los montajes de circulación. Esto quiere decir que está pensado para proyectos que pongan la exhibición de obras escénicas que ya estén producidas en el territorio nacional. Esto es muy importante porque se considera circulación internacional las líneas, los montajes que ya estén estrenados y que tengan una invitación o que estén disponibles para participar en circuitos internacionales, ya sea festivales, giras, ferias, mercados, entre otros. Muy importante considerar que esta línea no va a financiar la creación escénica ni proyectos de investigación. Por otro lado, es importante mencionar la segunda modalidad que financia esta línea, que entrega financiamiento total o parcial al desarrollo de una agenda de internacionalización. Esta modalidad es nueva y lo que quiere en el fondo definir son estas actividades que se incluyen una presencia en espacios internacionales que impliquen un intercambio comercial o no necesariamente, pero sí que puedan incluir la participación de estos agentes intermediarios que sean de carácter representativos en ferias, encuentros, muestras o eventos o actividades, tanto de agenda personal o estratégica que pueda posibilitar oportunidades de cooperación en representación de espacios, de artistas, de festivales y compañías. Esta modalidad no permite la circulación de obras ni la producción de montajes escénicos. Esto quiere decir que es súper importante cuando ustedes estén revisando las bases que tengan en consideración estos requisitos. Primero, que las modalidades y disciplinas que se enmarcan dentro del Fondo de Artes Escénicas tienen que ver con las que están descritas dentro de la Ley de Artes Escénicas, que en el fondo son teatro, danza, circo, títeres, narración oral, ópera y artes escénicas en general, con la finalidad entonces de distribuir los recursos de manera distributiva, por así decirlo. Solo podrán ser seleccionados como responsables de un proyecto una vez durante todo el concurso. El concurso, algo que vamos a profundizar ahora, va a salir con 3 llamados al año. Esta cláusula quiere decir que si tú fuiste seleccionado en alguno de los llamados como responsable, no podrás volver a ser seleccionado bajo este criterio de distribución de presupuesto. Entonces, solo una vez podrás ser seleccionados.
Otra cosa importante a considerar que como persona responsable solo podrás presentar una postulación a la presente línea. Importante considerar que la línea incluye las dos modalidades antes mencionadas, la modalidad de circulación de montajes escénicos y la modalidad de agenda de internacionalización. Eso quiere decir que puedes postular a una modalidad de la presente en línea en cada llamado. Eso también podría ser que en la primera vez tú puedas postular a circulación de montajes y en la segunda vez, en caso de no resultar seleccionado, puedes postular a agenda, por ejemplo. Pero durante un llamado debes escoger a qué modalidad vas a postular. En el caso de que tú como responsables hayas hecho más de una postulación, será considerada para ser evaluada solo la última que tú hayas enviado. O sea, se va a revisar el horario y el día y en base a eso se va a evaluar. El resto, si es más de una postulación, quedará declarada fuera de la convocatoria. Es importante entonces también, sobre todo la circulación de montajes que requieran autorización de derechos de autor y contemplar la propiedad intelectual, que todos estos vengan, de alguna manera, estas responsabilidades vengan asumidas por el equipo quien postula con la correcta autorización en caso de que corresponda. Si postulas a un proyecto de la disciplina de la ópera, por ley implica entonces que estos proyectos serán beneficiados para regiones distintas a la metropolitana. Por tanto, todos los proyectos de las regiones distintas a la metropolitana son quienes pueden postular hoy a la línea de modalidad de la ópera. Importante considerar también que no consideraremos materias y postulaciones en este fondo que estén relacionadas con el libro, con el fomento audiovisual, con la música o con el Fondo Nacional de Desarrollo de Cultura y las Artes. Ahora vamos a hacer la ejemplificación de los llamados. Esto es muy importante porque ahora hace muy poco se actualizó precisamente este calendario. ¿Qué implica? Que, como yo señalé anteriormente, este concurso va a salir en los 3 llamados bajo las mismas bases del concurso. Entonces, lo que hoy se está comunicando es la información que va a servir de precedente para tu postulación tanto en este llamado como incluso el tercero. Las condiciones de alguna manera son las mismas para los 3 llamados. Hubo una última modificación que si pueden ver en nuestra página Fondos de Cultura, en nuestra convocatoria, a través de una resolución exenta, se notificó que ahora todos los proyectos podrán ejecutarse hasta abril del 2024 en todos los llamados. Eso implica que el primer llamado va a cubrir periodos de ejecución desde el 1 de mayo hasta el 30 de abril del 2024. El segundo llamado va a ser que se espera abrir en junio, va a ser para efectuar actividades desde el 1 de septiembre al 30 de abril del año siguiente. Y el tercer llamado que esperamos lanzar en agosto, estas son fechas estimativas, pero de alguna manera es la planificación que tenemos, es para ejecutarse del 1 de noviembre hasta el 30 de abril. Eso implica entonces, en materia práctica, si es que yo tengo un proyecto que se va a ejecutar en noviembre del 2023, implica que hoy puedo postular a los 3 llamados. Si mi proyecto se ejecuta en junio de este año, solo podría postular al primer llamado. Eso es importante tener en consideración al momento que ustedes estén trabajando en su postulación. Entonces, tienen que revisar la invitación o la fecha en la cual ustedes pretenden abordar su proyecto para estar acorde a la postulación a la cual se enmarca dentro de su llamado. Es importante considerar que cada llamado tiene un presupuesto resguardados. A través de CIEC nos han llegado muchas preguntas respecto a si este proyecto, este concurso es una ventanilla abierta, y la verdad es que no, porque la ventanilla abierta, como lo conocemos, es hasta agotar los recursos. En cambio, estos 3 llamados tienen un presupuesto resguardado que son 90 millones de pesos por llamado, lo que en la distribución consensuada con el Consejo Nacional de Artes Escénicas, con quienes codiseñamos junto a la Secretaría Ejecutiva todos nuestros concursos, es que la modalidad de circulación de montajes
va a tener un monto resguardado de 80 millones de pesos, mientras que la línea de agenda de internacionalización tiene un monto resguardado de 10 millones de pesos. Otro punto a considerar es el monto máximo al cual yo puedo postular. En montajes, en circulación de montajes escénicos, yo puedo postular un proyecto con un máximo de 20 millones de pesos y en la agenda con un máximo de 5 millones de pesos. El máximo no es obligatorio, sino que esto va a depender de la viabilidad o de la coordinación o planeamiento presupuestal que ustedes hagan respecto a su propio proyecto. Entonces, lo que queremos señalar es lo siguiente, es el calendario de ejecución, que es muy importante porque fue el que fue modificado ahora con la resolución exenta antes mencionada, y el monto máximo de cada modalidad y de cada llamado. Los gastos financiables responden a los gastos de operación, los cuales en el fondo considera los gastos necesarios para el cumplimiento de las funciones o actividades que fueron otorgados para los cuales ustedes piensan y destinan los recursos, tales como arriendo, alimentación, vestuarios, materiales de consumo. Por otra parte, están los gastos de personal, que en general se refieren a los gastos que están comprendidos por el concepto de remuneraciones, son los aportes que hace el emprendedor o todos los pagos necesarios que requieran con la actividad del personal del proyecto al cual estás postulando. Además, el Ministerio considera que la entrega de recursos destinados al responsable del proyecto es aplicable solo a personas naturales en relación a una diferencia de lo que se da entre si tú estás postulando desde una personalidad jurídica o desde una persona natural. Este gasto pueden ser destinados con los fines que ustedes estimen convenientes y, por supuesto, en relación a la concordancia del el proyecto y la postulación que ustedes quieren encabezar, y además se exige que en el formulario único de postulación, que aquí está acortado como FUP, es donde se refleja toda la información que va a ser evaluable dentro de tu proyecto. Entonces, aquí es donde tú entregas toda la información respecto a la naturaleza de los gastos que esperas abordar. Es súper importante considerar que no se va a financiar ningún gasto de inversión y tampoco por base estás permitido gastos de imprevistos. La buena noticia es que el montaje de circulación, a diferencia del año pasado, se aumentó 5 millones de pesos en relación a la consideración de los gastos de la inflación. Y además, considerando que la circulación de internacional refiere también a muchos gastos de pasaje y es por eso que se tomó la decisión de aumentar este monto máximo. Es súper importante que ustedes consideren la contratación de los trabajadores de la cultura y que participan en las distintas funciones de su proyecto, y les invitamos a que hagan el correcto cálculo de sus obligaciones laborales y previsionales según la información personal de cada persona al cual ustedes estiman contratar. Que esta contratación, por supuesto, debe considerar al equipo de trabajo en tanto a sus beneficios de seguridad social, salud, cesantía, accidentes, entre otros. Para eso les invitamos también a revisar la guía de recomendaciones para una correcta contratación, que también están dentro de las bases del concurso. Otra cosa que es importante considerar tiene que ver con la duración de tu proyecto y según el llamado, esta no varía. Todos los proyectos deben ejecutarse hasta 6 meses. Es muy importante considerar que en el último llamado las actividades deben iniciar en el mes de noviembre, porque de noviembre a abril están los 6 meses para ejecutar el proyecto en consideración del último llamado. Es importante reflejar en tu cronograma de actividades toda la información respectiva a los plazos de tu proyecto. Incluso también podrían considerar los plazos respectivos a las rendiciones y considerar el tiempo de las firmas de convenio en caso de ser seleccionado.
Una cosa que me gustaría hacer hincapié respecto a la agenda de internacionalización es que esta modalidad, al ser nueva, también nos gustaría ejemplificar con algunas preguntas que ya se han reflejado a través de nuestro formulario CIAC. Por ejemplo, varios preguntaban si es que desde la modalidad investigadores, si yo, por ejemplo, estoy invitada a un congreso de investigación a reflejar mi ponencia, si es que esto aplica a la agenda de internacionalización. En este caso, la respuesta es sí, siempre y cuando la persona invitada sea capaz de contener mayores actividades respecto a la agenda de internacionalización. El afán es sacarle el mayor provecho a tu instancia internacional con el fin de, por ejemplo, si yo estoy invitada a este congreso, pueda generar ciertas reuniones con casas universitarias a propósito de mi trabajo, con redes de investigadoras en relación a la temática de mi trabajo y de cómo de alguna manera yo voy engrosando esta participación en el congreso en que fui invitada a propósito de sacarle mayor provecho. Otras personas preguntaban respecto a las distintas disciplinas de la ley, por ejemplo, que en la narración oral no existen iniciativas de mercado, pero la agenda de internacionalización lo que posibilita es que alguien, una gestora cultural que esté interesada en profundizar y explorar un mercado, pueda, por ejemplo, definir, no sé, en España existe un tal festival o un circuito de narración oral que me interesa conocer y de alguna manera yo los contacto previamente a estas personas que me pudieran recibir a fin de explorar un nuevo mercado o levantar información que pueda ser útil para la internacionalización de la narración oral. En ese sentido, la agenda de internacionalización es bastante flexible en relación a cómo las personas pueden idear su proyecto con el propósito, como señalaba antes, de sacar el mayor provecho posible a esta oportunidad internacional que se presenta. En ese sentido, también no es necesario que la actividad a la que te invites sean solo una actividad de mercado, sino que también puede ser un congreso, reuniones de redes latinoamericanas, euro-latinoamericanas, Europas, donde tú y tu organización son miembros. En el fondo, lo que se incentiva acá es que la persona pueda sacar provecho de su oportunidad y al mismo tiempo establecer una agenda de trabajo estratégica y personal con el propósito de alimentar esta participación en un contexto internacional. Entonces, la materia de la agenda de internacionalización, al ser nueva, es flexible y lo que se va a evaluar en relación a si es coherente y si cuenta con este apoyo internacional de las personas, organizaciones, teatros, instituciones a las cuales yo espero abordar con mi agenda de internacionalización. Entonces, dicho esto, es súper importante que el rol, por ejemplo, de agente representativo no implica las bases si sean una o tres personas, pero sí que de alguna manera representen el trabajo al cual están planteando dentro de su postulación. No va a financiar equipos completos, pero sí va a financiar a personas que representen el trabajo de una organización, el trabajo de una red o el trabajo en sí mismo investigativo. Entonces, en ese sentido, es importante considerar el monto máximo del proyecto porque si ustedes ven 5 millones no resiste equipos muy grandes, por lo tanto la invitación es que los equipos que compongan sean de pocas personas y que tengan un rol representativo dentro de esa agrupación o proyecto. Dicho eso, avanzo. Respecto a la convocatoria, como les señalaba anteriormente, el primer llamado está abierto ahora desde febrero y cierra el 21 de marzo. Súper importante considerar que en esta modificación de la resolución antes mencionada se extendió el concurso en 4 días hábiles más para que ustedes puedan incorporar lo que mandata esta resolución respecto a los plazos, o sea, ahora todos los llamados van a comprender hasta el 30 de abril, como también
tener este tiempo de reacción aumentando los días de la convocatoria. Así que es muy importante que estén actualizados y que puedan volver a revisar los documentos que acompañan la publicación en nuestra página de Fondos de Cultura, donde está el concurso del Fondo de Artes Escénicas de la línea de circulación. Mencionado esto, nuestro primer llamado que está abierto, la idea es que salga durante el primer trimestre, que es el que estamos cursando. El segundo llamado es ideal, que ojalá se pueda abrir en el mes de junio para empezar a ejecutar recién en septiembre. Y el tercer llamado lo esperamos lanzar en el mes de agosto, tercer trimestre, para empezar a ejecutar el 1 de noviembre. Como les señalé anteriormente, ojo con el tercer llamado, es que todas las actividades debiesen partir en noviembre para que se cumplan los 6 meses de ejecución del proyecto. No se aceptarán postulaciones fuera de plazos indicados o que postulen con mayor tiempo al cual el llamado está creado para cubrir. Es importante considerar que si tú no vas a postular por la plataforma, toda la información se entrega a través de lo que se señala acá abajo. Entregar el material por correo certificado en los sedes de las secretarías de las regiones ministeriales de la Secretaría de las Culturas y el Patrimonio de cada región en la cual las personas habiten. Y en el caso de que sea por envío certificado, tu fecha de presentación será estampada en el sobre de partes donde se recibe. Entonces, si lo vas a hacer de manera presencial, es importante que igualmente se haga dentro de los plazos estimados, o sea, hasta el 21 de marzo a las 17 horas. Documentos de la postulación. En este caso, es muy importante considerar los documentos que son necesarios para la presentación. Como es un proyecto que se puede dar en contexto internacional, si la invitación o las cartas de compromiso de las cuales, o el programa del festival al cual ustedes quieren ir está en inglés, todo el material que ustedes se crean relevante para la evaluación sea traducido de manera simple. No es necesario que haya alguna notificación notarial respecto a las traducciones, sino que sea una traducción simple que permita dar cuenta de la información relevante a la cual usted está adjuntando. O sea, ojalá traducir el documento completo. Respecto a los documentos mínimos de la postulación, es importante considerar estos dos ítems, que es autorización de derecho de autor si corresponde. ¿Cuándo corresponde? Cuando la obra con la cual pretendo circular está escrita por un dramaturgo distinto que no está en el equipo de trabajo y necesite la cesión de derechos de autor. Eso es súper importante. Respecto al documento de individualización de directores administradores, esto aplica en el caso de las personalidades jurídicas. En el fondo, deben adjuntar toda la información relevante de su personalidad jurídica, donde se refleje la individualización de los directores, administradoras, representantes, constituyentes, accionistas y o socios titulares según el caso y la naturaleza de la personalidad jurídica con la cual estiman necesario participar dentro de esta convocatoria. Por otro lado, en los documentos necesarios para la modalidad de circulación de montajes escénicos, es súper relevante que en todas las personas que integren en el equipo de trabajo esté acompañada de una carta de compromiso donde manifieste la aceptación de la participación dentro del proyecto postulado. Es muy relevante de que todas las personas que estén involucradas en el equipo puedan tener este documento respaldado y firmado por quienes integran el equipo de trabajo, y este es un documento que está sujeto también a evaluación. Por otro lado, en caso de que corresponda, se necesita la carta de consentimiento de la comunidad indígena siempre y cuando ustedes estimen ejecutar actividades dentro de los territorios habitados por algún pueblo originario. En ese sentido, si corresponde dentro de tu proyecto, deberás adjuntar una documentación, una carta simple que dé cuenta de ese conocimiento de la ejecución de las actividades de tu proyecto en determinado territorio.
si se considera en el fondo, esta carta es muy relevante porque demuestra el consentimiento de la comunidad del territorio en el cual tú esperas desarrollar este proyecto. En la carta de interés, exhibición o invitación según corresponda. Este es un documento que está firmado por la administración, el encargado, el director o la directora del festival, quien corresponda. De alguna manera esta carta, si bien existen unos modelos, también responde a las necesidades de la persona que les está invitando, de la organización que les está invitando a circular en un terreno internacional, que dé cuenta de toda la información, si es que les van a comprometer alimentación, si les van a comprometer algún honorario, si es que les van a comprometer el alojamiento o nada, pero todo en el fondo, el acuerdo que ustedes estén sosteniendo con su contraparte es importante que esté reflejado en esta carta de interés o de invitación según corresponda. Y evidentemente, una vez más, este es un documento que también debiese ser traducido en caso de que sea un idioma distinto al español. En la propuesta de programación, este es un documento que contiene toda la programación de las obras. Por ejemplo, si es que mi obra no va a tener un lugar, solo una fecha en determinado festival, mencionar también el contexto del encuentro que te va a recibir y también las actividades complementarias respecto a la programación artística. ¿Qué quiere decir actividades complementarias? Todas las actividades que son distintas a las funciones. Por ejemplo, actividades de mediación, actividades de talleres, si es que el equipo va a hacer una actividad distinta a las funciones, deben estar descritas y contextualizadas en la programación. También porque cómo el festival de alguna manera va a convocar a los públicos o también alguna referencia del contexto el cual con mi compañía o con mi obra voy a habitar dentro de esta propuesta de circulación de montaje. Entonces, súper importante que puedan, esta propuesta de programación es un documento que pueda dar cuenta de toda la información que señalamos ahora y que tiene una extensión máxima de 15 páginas y de alguna manera debe contener toda la información, tanto de la obra, de quien recibe y en el contexto en el cual voy a participar y también de las actividades complementarias que son las actividades distintas a las funciones. Esto es muy importante que todo esté declarado de manera coherente y lógica para que permitan su evaluación, correcta evaluación. Respecto al registro de obra audiovisual de las obras circulares, responde en el fondo al registro audiovisual que permite visualizar la obra escénica a circular y sus respectivas características creativas de producción. También nos han preguntado si se necesita tener el registro completo. Si bien las bases no lo describe, sí debe tener un documento, un registro que ustedes estén conformes y que de alguna manera represente la totalidad de la obra o que sirva de antecedentes de cómo la obra se podría en el fondo dar en el contexto internacional al cual espero circular gracias al apoyo de esta línea. Importante también que dentro de la propuesta de programación ustedes pueden contemplar el link del registro visual, pero es muy importante que el link venga sin clave y que esté disponible durante todo el periodo de evaluación. Por lo tanto, hasta que no se publique la selección de esta modalidad, es responsabilidad vuestra que el link esté de manera activo, vigente, que no sea modificado y que no presente clave para que en el momento que la comisión de especialistas evalúe su proyecto, no exista alguna dificultad para su correcta visualización. Respecto a la agenda de internacionalización, la primera carta es la misma que señalé antes, que tiene que ver con el compromiso del equipo de trabajo, donde el postulante y el equipo manifiesta su aceptación y consentimiento respecto a la propuesta que se está señalando. Es importante que esta carta tenga el rol que va a cumplir esa persona en el cual se está siendo convocada al equipo de trabajo. Y cualquier otra información que usted crea relevante, informar a la comisión de especialistas y evaluadoras respecto a su proyecto. Por ejemplo, si es que alguno del equipo trabaja ad honorem, debes declarar con el sentimiento tal vez en esta carta y es una información que va a ser relevante para evaluar la viabilidad de su proyecto.
Respecto a la carta de consentimiento indígena, lo mismo que señalé hace unos minutos atrás, siempre y cuando usted espere ejecutar en un terreno habitado por algún pueblo originario, necesita el consentimiento. Respecto al cronograma y trabajo de cooperación, esto implica, de alguna manera, la agenda misma de internacionalización. Este es un documento que ustedes deben crear a propósito de dar cuenta de toda la agenda de trabajo la cual espera ejecutar dentro de la postulación de su proyecto, que la que espera, de alguna manera, desarrollar. Y además que debe contener la información de los espacios, mercados o instancias de participación al cual ustedes pretenden participar y financiar a través de esta línea. Es súper importante que acá ustedes describan de manera detallada el cronograma de trabajo respecto al cual espera ejecutar y que puedan además también entregar información del contexto al cual usted espera visitar. Y este documento debe dar cuenta cómo ustedes esperan mejorar sus capacidades de gestión internacional, tanto de su trabajo, de la organización que representan, o de su trabajo investigativo, por ejemplo. En el fondo, este cronograma de trabajo es el detalle y la argumentación en sí misma de la agenda de internacionalización que está proponiendo. Respecto a la carta de interés, aquí ustedes deben declarar de alguna manera si es que se van a reunir con una persona, esa persona a través de una carta de interés, señalar que lo va a recibir, que ya hay un contacto previo respecto a esa agenda para que en el fondo toda la postulación que usted esté efectuando sea coherente en términos de viabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Es que si es que ustedes quieren, no sé, reunirse con un programador súper relevante para su disciplina, es que al menos en la postulación usted tenga un primer contacto con esa persona para que efectivamente se asegure de que va a ser recibido por tal institución, por tal personalidad o por tal red de asociatividad. Entonces, súper importante, tal vez en este caso no va a ser solo una carta, sino que pueden en este documento único adjuntar más de estas cartas o motivación o carta de interés respecto con quienes se espera reunir. El portafolio de los proyectos a representar. Esto quiere decir en el fondo que aquí ustedes deben contener la información, por ejemplo, si yo represento una red de compañías de teatro, pueda incluir en el fondo a la información de todas las compañías a las cuales yo espero representar en determinado mercado. Si es que yo quiero en el fondo hacer un proyecto que indague primeramente en coproducciones de ópera, puedo por ejemplo, señalar cuáles son los tipos de proyectos en los cuales yo tengo incidencia para poder movilizar esta agenda de trabajo. Es súper importante, de alguna manera, dar cuenta de esas posibilidades de manera concreta que tengo respecto al trabajo o al proyecto artístico en el cual estoy representando. Si yo soy una investigadora, represento tal vez este trabajo, pero la temática, por ejemplo, son investigación en torno a las brechas de género, la dirección coreográfica, lo que me va a ser relevante entonces dar cuenta de ese contexto en materia internacional, que otras personas están investigando en este lugar y por qué es relevante reunirse con ese tipo de personas o con ese tipo de organizaciones y en ese contexto en particular. Entonces, de alguna manera, la naturaleza de los documentos va a responder mucho o sea, va a corresponder mucho a la postulación a la cual yo estoy ideando. Pues entonces, no hay una receta única para la agenda, sino que va a responder entonces a su capacidad de gestión respecto a cómo me voy cómo voy a establecer un cronograma de trabajo en relación a quienes me van a recibir y en relación al proyecto que voy a representar. Todos los documentos que no estén en las bases o que no cumplan los requisitos se consideran como no adjuntados. Estos son súper importantes porque son documentos que son sustanciales
para la evaluación y como señalé anteriormente, es muy importante de que los links o toda la información que usted entregue a través de link esté libre de clave o páginas que sean actualizadas, todo en el fondo lo más vigente posible para no interferir en la correcta evaluación del fondo. Respecto a los requisitos mínimos de postulación, es importante considerar que deben adjuntar todos los documentos en la plataforma. La plataforma va señalando con algunos círculos verde o rojo y va alertando si es que los documentos están en línea. Le invitamos a ir revisando constantemente si es que el documento está actualizado o si efectivamente se cargó. Como les señalaba anteriormente, considerar que si fui beneficiado en el primer llamado, ya no voy a poder postular como responsable al segundo o al tercer llamado. Y para la disciplina de la ópera, considerar que en el fondo únicamente pueden postular personas que habiten en regiones distintas a la metropolitana. Respecto a la evaluación, a la selección de tu proyecto, considerar lo que las bases de alguna manera señalan, que pasamos por 3 procedimientos. Uno es la postulación, cual ustedes están preparando a través de la página de los fondos de cultura y cuando ustedes se estimen pertinente antes del 21 de marzo, validan y envían su postulación. Luego hay un periodo donde se evalúa. Este periodo está determinado por la cantidad de proyectos recibidos, el tiempo, la temporalidad que se demora esta evaluación colectiva, pero primero pasa por una evaluación individual donde a los evaluadores y evaluadoras se les asigna un proyecto y tienen un periodo de estudio de los proyectos asignados para enfrentarse a una evaluación colectiva donde en manera conjunta, acordada y consensuada, realizan esta evaluación colectiva referente a los indicadores que vamos a revisar. Se hace una selección y, por tanto la Secretaría Ejecutiva, con los apoyos de los distintos departamentos, publica los resultados. Es importante considerar que la primera modalidad, las primeras 2 llamados no implicarían necesariamente lista de espera, porque se subentiende de que si no tengo la posibilidad de ser financiada en el primer llamado, aún tengo opciones para el segundo y el tercero tiene la lista de espera. Pero siempre está habilitada la posibilidad de apelar. La lista de espera no reduce la posibilidad de apelaciones siempre y cuando usted considera que es necesario, que no se revisó por completo su proyecto según el entendido que usted tiene del mismo, puede, por supuesto, tener la opción de levantar una apelación si no está en conformidad con los resultados ni los comentarios de la comisión especialista. Por otra parte, si a usted le fue bien, tiene que presentar los antecedentes necesarios para la firma de convenio, se firma y se entregan los recursos según la región en cual usted habita, es la que le corresponde de alguna manera la supervisión de su proyecto. Muy importante es que ustedes puedan revisar los criterios de evaluación, ya que con estos ojos es cómo va a ser juzgado o observado y evaluado su proyecto. Esto quiere decir que en el caso de la circulación de montajes escénicos, tenemos aquí una diferencia entre criterios, dimensiones e indicadores. El criterio responde a esta mirada global que en primer lugar va a revisar los antecedentes de concordancia de la postulación. Van a revisar entonces si todos los antecedentes postulados son concordantes con la línea y la modalidad en la cual se postula. Los antecedentes, si están todos entregados en su correcto formato y extensión. Y por segunda parte, si la propuesta presentada está en concordancia con la línea y la modalidad. Pues aquí ustedes señalar y aquí revisar los puntajes que de alguna manera existen criterios que son mayormente ponderados y que tienen más protagonismo a la hora de hacer una ponderación final.
Respecto al segundo criterio está la coherencia interna. La coherencia interna, ¿qué es lo que evalúa? Es la concordancia entre los objetivos, tanto general, específicos, como en la fundamentación. Evalúa entonces su relación en relación al ámbito en que se inscribe la postulación y si es pertinente en tanto a su claridad y en tanto a lo que está efectivamente declarado dentro de esta postulación. Primero va a revisar el motivo que orienta la postulación, si es pertinente a las características y temáticas, si entrega referencias técnicas, como lo mencionábamos en el documento, por ejemplo, tanto como la agenda de trabajo como la propuesta de programación, y ahí donde deben también reflejar todos estos antecedentes técnicos respecto al lugar al cual espero asistir. Esto tiene un porcentaje del 10, mientras que si cuenta con un objetivo claro y no presentan ambigüedades y los objetivos son factibles y de ser logrados en el contexto y en el tiempo propuesto dentro de la postulación, va a equivaler a un 5%, mientras que en el contenido va a evaluar la pertinencia de los contenidos, de las actividades, la relación que tienen los mismos con el objetivo y la naturaleza del proyecto y las actividades con las cuales yo estoy proponiendo mi cronograma de trabajo. Coherencia interna en estas tres evaluaciones tiene un total de 25%. La invitación siempre es a revisar estos criterios porque, una vez más, es con los ojos que va a ser evaluado en tu proyecto, entonces debiese contener toda la información descrita acá. La invitación es que una vez que estén postulando el proyecto, ustedes también puedan ver si es que son todos los indicadores de alguna manera señalados en su proyecto. La viabilidad evalúa de alguna manera la factibilidad respecto al financiamiento y el presupuesto evalúa la correspondencia respecto al presupuesto mismo y la solicitud financiera. Los gastos también va a medir los gastos contemplados en el presupuesto, están correctamente detallados, si están actualizados de alguna manera y si se corresponden al cronograma de trabajo y al cumplimiento de los objetivos. También va a evaluar el adecuado funcionamiento, relación entre las remuneraciones del equipo de trabajo, si tiene sentido en el fondo, el rol con la remuneración que recibe y la distribución que se hace a la interna del equipo. Por otro lado, el criterio siguiente refiere al currículum y la experiencia que tiene, en el caso de la modalidad de circulación de montaje, un 5% y que evalúa en el fondo si es que la persona responsable y también el equipo pueden cumplir con los objetivos que se están proponiendo dentro de su postulación, si es que la persona de alguna manera el responsable y el equipo demuestran sus competencias tanto técnicas, teóricas, disciplinares, para llevar adelante esta iniciativa en concordancia a la experiencia curricular que tienen. Por otro lado, está el impacto potencial que evalúa si este proyecto implica un aporte significativo respecto al campo artístico donde se inscribe y evalúa en dos términos. Primero tiene que ver la oportunidad de desarrollo para los agentes involucrados, entonces para el equipo de trabajo, qué tan relevante dentro del desarrollo artístico del equipo de trabajo es una oportunidad de internacionalización como lo cual estoy postulando, y en otro lado, al contexto de la realización. Evalúa la pertinencia y relevancia del contexto en el cual yo estoy siendo invitado y al cual yo espero exhibir mi obra. Esto es súper importante, dar cuenta de cómo incluso la temática se corresponde, por ejemplo, al lugar del contexto o cómo este contexto recibe la propuesta programática a la cual yo estoy presentando. Y respecto al total de impacto potencial, este segundo punto es más, aporta más al puntaje total en un 20% del 25% del total del criterio de impacto potencial. Respecto a la calidad, evalúa entonces los atributos de la propuesta artística en términos de su programación y sus actividades que complementan esta propuesta programática. Evalúa los atributos en términos programáticos y los formatos en los cuales se entrega la información también.
Y el proyecto entonces presenta una propuesta artística que de alguna manera se refleja tanto en sus portafolios, en sus videos y de alguna manera también da coherencia respecto a los objetivos planteados dentro de su formulación y cómo se refleja de manera clara y pertinente esta información referente a la calidad artística que va a consolidar una correcta visualización de una obra en un contexto internacional. Eso en relación a la modalidad de circulación de montaje. Entonces, súper relevante levantar toda la información que ustedes consideren necesaria, apuntando a los criterios que señalamos anteriormente, considerando, por supuesto, que la modalidad anterior, los dos criterios mayormente valorados tienen que ver con el impacto potencial y la calidad. Respecto a la modalidad agenda de participación, aquí nos encontramos con que los antecedentes es muy similar a la línea de circulación. La idea es que aquí en estas dos dimensiones se evalúa la pertinencia y la completitud de todos los antecedentes. Eso quiere decir que incorpora todo lo que se señala en base al documento, nos falta alguna información relevante y por otra parte la concordancia de la propuesta en relación a la línea y la modalidad. Por ejemplo, en ese caso, la idea es que ustedes puedan revisar si lo que yo estoy proponiendo es concordante con la modalidad de agenda de internacionalización. Respecto a la coherencia interna, evalúa la coherencia entre tanto los objetivos generales, específicos, resultados esperados y la fundamentación y con las actividades y toda la metodología propuesta. De alguna manera revisa la concordancia del proyecto en general, desglosándose en dos dimensiones que se subdesglosan en tres indicadores. Para la fundamentación y objetivos, evalúa la relación con su aporte en el ámbito en que se inscribe, por lo tanto, se espera que el proyecto entregue referencias técnicas, actividades, donde ustedes den cuenta de cómo de alguna manera se pretende generar asociatividad o el aporte de cooperación internacional para su trabajo o de la manera en que se fortalece el intercambio, la comercialización o la exploración de mercados en el ámbito de las artes escénicas. Aquí es muy importante entonces en esta fundamentación entregar estas referencias que señalamos como técnicas y el mayor cantidad de antecedentes que ustedes crean que es importante a considerar por la comisión de especialistas. Y por otra parte, evalúa si los objetivos son claros, si no presentan ambigüedades, si son fácilmente comprensibles o si son factibles de ser logrados en el tiempo y con el presupuesto que se está solicitando o que también se puede estar aportando. Recordar aquí que el confinanciamiento es voluntario, no obligatorio, pero en el caso de que ustedes señalen algo que se va a hacer confinanciado, la recomendación es que lo señale de manera formal para que en el fondo, en el entendido del proyecto en general, la comisión evaluadora tenga la visión completa de su proyecto. Respecto a los contenidos, las actividades en el fondo, actividades y los contenidos de la agenda de internacionalización va a ser evaluándose en relación a su metodología de trabajo, o sea, cómo se espera abordar este proyecto de cooperación artística internacional o este proyecto de exploratorio respecto a conformar un trabajo internacional que pueda aportar a su proyecto, a su trabajo. En cuanto a la viabilidad, evalúa la factibilidad del proyecto y el presupuesto, por tanto, el presupuesto es una dimensión muy relevante dentro de la dimensión de viabilidad, donde se evalúan si los gastos contemplados están correctamente detallados. Es importante considerar que las cotizaciones no son obligatorias, pero sí son antecedentes que aportan al detalle de la información. Entonces, entre mayor información se otorgue, más información tiene la comisión evaluadora para definir su proyecto. Y respecto al currículum, en este caso es como se refiere a proyectos que son de carácter representativo, tiene mayor porcentaje de 20% y evalúa la posibilidad de que la persona o el equipo responsable dé cumplimiento con los objetivos, evalúa si esta persona puede cumplir con estos objetivos y si es que de alguna manera demuestran una competencia técnica, disciplinar respecto a lo que se está abordando en el trabajo.
Ahí estaba la lámina de presupuesto, me la salté. Ahí se podía ver que correspondía al 15% y currículum el 20%. Respecto al impacto potencial, es importante, al igual que la línea de circulación, entender el aporte que significa esta agenda de trabajo, este cronograma de trabajo para la persona postulante o para la organización que representa en esta agenda. Primero, entender que si es una oportunidad de desarrollo para los agentes involucrados, si es que de alguna manera, y las organizaciones en las cuales representa, también el contexto de realización y exhibición del cual se espera asistir, evalúa la pertinencia de este contexto, si es relevante para la disciplina, si es necesario también, o sea, si es relevante también dentro del mismo ámbito formativo de la persona o organización que representa. Súper importante dar cuenta del contexto donde se va a realizar, porque ese contexto es necesario de ser visitado, porque ustedes creen que es relevante para el ámbito disciplinar visitar determinado territorio, determinado mercado o festival, y por qué de alguna manera ese congreso, por así decirlo, agrupa personas que son de interés para su disciplina y por qué de alguna manera esto se trata de una oportunidad en relación al contexto en el cual se refiere. Súper importante dar cuenta de eso porque en relación a por qué ese lugar y no otro, en relación sobre todo al entendimiento de la agenda. Respecto a la calidad, aquí evalúa los atributos de la propuesta en términos de programación o de calendarización de la propia agenda, si las actividades son de carácter estratégico y pueden dar algún tributo en un mediano plazo. Evalúa los atributos en términos de su programación y formatos, y aquí tiene que el proyecto va a evaluar la calidad si el proyecto da cuenta de un plan de trabajo que sea claro, que permite visibilizar estas posibilidades de intercambio, de colaboración entre los mismos agentes que usted está comprometiendo, que ya pueden ser mercados o lugares exploratorios o congresos, etcétera. En el fondo acá es súper importante siempre dar cuenta de la mayor información posible a propósito de dar contenido a todos los ámbitos y criterios que van a ser revisados. En relación a las firmas de convenio, ahí existen ciertas revisiones e incompatibilidades que les invitamos a revisar para estar seguros de que no presentan ninguna inhabilidad al momento de postular. No se podrán suscribir algunos convenios que no hayan efectuado entrega o rendición de recursos otorgados. Súper importante que al momento de ser seleccionados ustedes puedan tener rendido algún proyecto en el caso de que hayan sido seleccionados como responsables en otro concurso del Fondo de Artes Escénicas, que eso esté de alguna manera en regla o que tenga toda la información de los cierres de proyectos para poder participar y firmar un nuevo convenio. Aquí un poco de la información que refiere ya una vez adjudicado para que ustedes lo puedan revisar. No vamos a profundizar tanto en esta parte, pero sí es importante que lo revisen a propósito de que efectivamente ustedes no cuentan con inhabilidades respecto a la postulación para que no entreguen trabajo de más si es que no están, pueden contar con alguna inhabilidad. Súper importante entonces es señalar eso. Considerar también que la comisión evaluadora puede rebajar hasta un 10% del proyecto. En el entendido de la evaluación colectiva se puede sugerir hasta la rebaja de un 10%, siempre y cuando no atente a la viabilidad del proyecto. Por eso se propone que sea hasta un máximo de un 10%. Pero eso es jurisdicción de la misma comisión evaluadora quien puede hacer una propuesta de distribución presupuestaria en relación a los proyectos seleccionados. En relación a lo anterior, es un poco los recursos administrativos que ustedes pueden observar respecto a lo que les señalaba, la posibilidad de
hacer una apelación en caso de estar en conformidad con lo señalado con la comisión evaluadora. Se sugiere en el fondo que una vez publicados los resultados ustedes puedan actuar con rapidez, ya que después tienen solo 5 días hábiles para poder generar esta apelación, si no se encuentra en carácter extratemporáneo, que es en el fondo entregado después de la fecha ejecutada. Por eso la invitación es también a que puedan en tiempo de cierre de convocatoria, o sea, de postulación, revisar de manera constante sus correos electrónicos. Por supuesto, si usted resulta seleccionado, tiene que hacer un reconocimiento al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio respecto a todas las actividades que señalen y que ejecuten en el marco del funcionamiento de su proyecto. También siempre está en la posibilidad de renunciar a la postulación de un proyecto en la presente convocatoria. Una vez que se haya dado cumplimiento al requerimiento, será informado y de alguna manera usted puede, lo que quiero señalar es que puede renunciar a los proyectos si es que resulta seleccionado antes de firmar convenio. La invitación entonces a que ustedes puedan escribir sus dudas a través de la plataforma de formulario de atención ciudadana, SIAC. La invitación es que no lo hagan a última hora, muy cerca de la fecha, para que puedan tener una respuesta a tiempo respecto a su postulación. Ahora mis compañeros que han estado revisando durante en mi presentación las preguntas que han suscitado dentro del chat, mi compañero especialmente Diego va a responder algunas dudas de las cuales estén escritas. La invitación también es que lo hagan a través de los canales oficiales y que se informen también a través de las redes sociales de la Secretaría Ejecutiva de Artes Escénicas que están señaladas ahí en la imagen. Te doy el pase, Diego. Gracias. Gracias, Gaby. Vamos con algunas preguntas que distintas personas nos han dejado en el chat. La primera pregunta dice, como organización escénica Lambe Lambe fuimos invitados a presentar nuestros trabajos a la Feria del Libro de Madrid. ¿Cómo debiésemos enfocar el documento obligatorio que se llama propuesta de programación en esta postulación? Bueno, en primer lugar, decir que es importante que pongan atención en la formulación del proyecto a que a la participación de este proyecto tiene un componente escénico importante, digamos, ya que las ferias del libro por sí mismas no son materia de este fondo. Sí podría comprenderse, si la postulación está bien formulada, digamos, que en ese contexto se realiza una actividad relacionada a lo escénico y eso sí sería materia de este fondo. Respecto a la pregunta, es fundamental que el documento llamado propuesta de programación contenga el nombre de la o las obras que van a ser presentadas, una reseña, fechas de presentación, el contexto, tal como mencionaba, de exhibición, y los públicos que participarían dentro del contexto internacional, ¿ya? Es importante que respeten la extensión máxima y cada una de las especificaciones respecto a esto que dicen las bases, así como también se acompaña información de la obra, como puede ser el dossier, un link, fotografías, afiches, coberturas de prensa que la obra ya haya tenido, que le permitan a los evaluadores y evaluadoras visualizar el espectáculo o los espectáculos que se van a presentar. Importante que toda esa información, como digo, esté contenida en el documento llamado propuesta de programación. Otra pregunta. Nosotros tendremos funciones en junio. ¿Cuánto se tardarán en saber los resultados de este fondo de circulación? Es importante señalar que los proyectos que corresponden al primer llamado pueden considerar actividades a contar del 1 de mayo. ¿Esto qué quiere decir? Que todo el trabajo que estamos realizando es para que los resultados sean publicados durante el mes de abril, ¿ya? ¿Hasta qué fecha puede extenderse la realización de mi proyecto? Hasta el 30 de abril del año 2024. Estamos seleccionadas para participar en una competencia de danza en el extranjero. Las bailarinas son menores de edad. ¿Este fondo puede financiar a menores de edad? Se posibilita la participación de menores de edad siempre y cuando se cumplan todos los requisitos para proceder en la legalización de autorizaciones de viajes emitido por uno o ambos padres para que los hijos menores de 18 años puedan viajar al extranjero. Por lo tanto, sugerimos incorporar en las actividades de tu proyecto todas las tramitaciones que implican obtener la legalización de un documento de autorización para viaje dada por uno o ambos padres que permitan viajar fuera del país a un menor de 18 años con las consideraciones del Ministerio de Justicia y por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Otra pregunta, ¿me puedo ganar en un llamado al de circulación y en otro al de agenda? Sí, se puede. Hola, los montajes deben haber sido producidos en el territorio chileno. ¿Pueden presentarse a esta convocatoria obras creadas por artistas chilenos que residen en el extranjero y que la preproducción se haya realizado en el extranjero con artistas extranjeros? Se pueden postular, pero deben tener en consideración que todo lo que rige este fondo está regulado y normado de acuerdo a la legislación laboral chilena, ¿ya? En ese sentido, recomendamos que revisen las preguntas frecuentes, los distintos tipos de contratación que existen para personas extranjeras, ya que será materia de evaluación que en el equipo de trabajo estén todas aquellas personas que cumplen un rol fundamental. Otra pregunta, si es que estoy invitada a impartir talleres y o codirigir un montaje en otro país, ¿entraría en la línea de agenda de internacionalización? Es importante tener en consideración que las modalidades de esta convocatoria tienen dos objetivos. La primera es la circulación de montajes escénicos, es decir, obras, listas, estrenadas, y la otra es el desarrollo de una agenda de internacionalización que incluya la asistencia en espacios internacionales de intercambio o comercialización o de mercados. La línea de circulación internacional no tiene por objetivo ir a otro país a impartir talleres o a crear una obra o montaje, ¿ya? Eso es muy importante que lo consideren. Se agradece el aumento del monto total en la línea de circulación y en especial a la modalidad de circulación de montajes. ¿Pueden confirmarme si en esta modalidad solo puedo postular obras ya estrenadas? Confirmamos que solo pueden postular obras que ya hayan sido estrenadas. Otra pregunta, al ser la participación en una competencia, ¿bajo qué modalidad debería abordarse la postulación? Ahí no nos queda clara a qué competencia se refiere. Es por eso que le recomendamos a Oscar, que realizó esta pregunta, escribirnos a través de la plataforma SIAC, entregándonos más antecedentes, por favor, para poder entregar una respuesta clara a la duda, ¿ya? No sería un poco irresponsable decir algo en este momento. Otra pregunta, ¿los participantes del proyecto deben ser solo de nacionalidad chilena? ¿Pueden participar extranjeros? Tal como decíamos, el equipo de trabajo y el proyecto pueden contener en su equipo de trabajo a extranjeros. Sin embargo, es importante que revisen las preguntas frecuentes para tener en atención los tipos de contratación para personas extranjeras. Sobre la circulación, ¿es solo para obras chilenas? También acá les pedimos a las personas, Patricio hizo esta pregunta, que nos escriba a través de SIAC entregándonos más antecedentes sobre a qué se refiere por obras chilenas, ¿ya? De manera de poder entregar una respuesta más clara sobre la duda. En particular, nosotros participamos en el campeonato de danza con 2 solos y 4 grupales, con 2,5 minutos de participación en promedio. ¿Existe alguna restricción en referencia a la duración de la puesta en escena? La respuesta es que no existe una restricción respecto a la duración de la puesta en escena. Sin embargo, es importante que tengan en consideración que será materia de evaluación, entre otras cosas, los atributos que tenga la propuesta artística. Esto se mide en el indicador, de calidad, ¿ya? ¿Se pueden solicitar solamente gastos para pasajes? La convocatoria permite gastos operacionales, dentro de lo que se encontrarían los pasajes, y también gastos en personal. Recomendamos revisar las bases, ya que la descripción de cada uno de estos gastos están contenidos en las bases. Otra pregunta. Si la escenografía considera una estructura que es un cubo de metal para colgar 2 pantallas, donde todo esto se tiene que hacer en el país anfitrión, ¿se puede considerar este costo dentro del presupuesto del fondo? No sería un gasto de inversión, ¿verdad? Ya que dicha estructura quedaría en el país anfitrión. ¿Sería gasto de operación? Efectivamente, sería un gasto operacional y sí podría ser solicitado al fondo. Otra pregunta, si postulo una gira como compañía artística, ¿en el equipo de trabajo se pone solo el currículum de la compañía o es necesario individualizar a cada uno de los intérpretes? Acá es importante que consideren que la idea es que tanto el perfil cultura como los antecedentes curriculares que se adjuntan estén lo más completos posible, ¿ya? La idea es que contengan los últimos trabajos realizados por las personas, pero también es fundamental que el equipo de trabajo del proyecto esté compuesto por todas aquellas personas que cumplan un rol fundamental dentro del desarrollo del proyecto. Eso es lo importante.
Otra pregunta, ¿las obras deben estar listas ya o pueden estar en proceso de montaje? Deben haber sido estrenadas al momento de postular, no pueden estar en proceso de montaje. En la línea de agenda de internacionalización, ¿puede viajar más de una persona mientras sean ambos agentes representantes? Sí, puede viajar más de una persona. La carta de invitación al festival debe ser con fecha en que uno se presenta. Efectivamente, la carta que acompañe tu postulación debe especificar la o las fechas en que la o las obras vayan a ser presentadas. Es regla a partir de la fecha que indican, por ejemplo, en el segundo llamado se debe partir el 1 de septiembre o se podría partir en octubre o noviembre, por ejemplo. Ya. Esto significa que el proyecto podría comenzar a ejecutarse a contar del 1 de septiembre, ¿ya? Esa es como la fecha más pronto que podría iniciar en el caso del segundo llamado, pero no hay problema en que el proyecto comience a ejecutarse el 1 de octubre o de noviembre. Es solo una fecha tope para iniciarse. En los gastos de operación, podría solicitar seguro de viaje, traslados a aeropuertos, sobrepeso de escenografía, gastos en embalajes, maleta. Sí, podría considerar esos gastos en su postulación dentro de los gastos operacionales, pero es importante que la formulación del proyecto contemple la información necesaria para que las personas que evalúen tu proyecto comprendan la pertinencia del gasto que estás solicitando. ¿Es obligación mostrar algún modo que el proyecto fue financiado con estos fondos? ¿Hay que poner algún logo o texto? ¿Cómo se podría materializar esto si los afiches del evento, los pendones o lienzos los maneja un tercero, en nuestro caso particular, el organizador de la competencia? Como mencionaba Gabriel en la presentación, hay una parte en el convenio que firman las personas que son seleccionadas que habla del reconocimiento al ministerio respecto del financiamiento. Por lo tanto, todas aquellas personas que reciban financiamiento deben procurar elaborar material de difusión en donde se reconozca al ministerio como quien financió el proyecto. ¿Ya? Eso es importante. En los gastos operacionales hay estas cotizaciones que son hechas con moneda no chilena y se hace la conversión a la fecha de postulación a moneda chilena. ¿Se toma como veraz esa información? Sí, se considera como veraz. Por eso mismo reforzamos que es fundamental que todos los gastos que soliciten, y si ustedes desean, a pesar que no es obligatorio acompañar alguna cotización, estén expresadas en pesos chilenos, ¿ya? Se puede solicitar solamente gastos para pasajes, es decir, solo para gastos operacionales. Tal como decía, esta convocatoria permite gastos operacionales y gastos en personal. Recomendamos revisar las bases, ya que ahí está la definición de cada uno de ellos. Quisiera preguntar por las razones por las cuales se cambió respecto al año anterior, ya que no se incluyen las residencias internacionales, por ejemplo, y se suman las agendas. Es importante señalarles que la Secretaría Ejecutiva, en conjunto al Consejo Nacional de las Artes Escénicas, está trabajando en la creación de nuevos instrumentos de financiamiento para otras instancias internacionales, como por ejemplo las residencias. Otra pregunta. En la modalidad de internacionalización, cuando el equipo de trabajo es internacional, o sea, vive fuera de Chile y distintas nacionalidades, ¿se contempla poder incluir pasajes a través de esta postulación para reunirnos en un festival extranjero? Sí, se podría considerar este gasto dentro de la solicitud presupuestaria. Es importante que la formulación del proyecto entregue toda la información necesaria de manera de poder comprender la importancia de este gasto. Respecto a la agenda internacional, ¿es requisito desarrollar una investigación? No, no es requisito desarrollar una investigación. Si el fin es exhibir creaciones en el extranjero, ¿por qué se solicitan actividades complementarias? ¿O solo se refieren a actividades de difusión previa? ¿O qué otro tipo de actividades suman puntos en la postulación? Existe una diversidad de posibilidades que cada postulante considera como actividades complementarias. Esta convocatoria en particular no contiene una lista de las posibles actividades complementarias que sumen puntos, ¿ya? Si algo sumara puntos, la base lo definiría muy precisamente. Sin embargo, hemos considerado la idea de dejar la posibilidad a que aquellas personas que consideran necesario incorporar algún tipo de actividad complementaria pueda hacerlo en la formulación del proyecto. Eso es todo, Gabriela. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, y agradecemos a todos los asistentes. Les invitamos a hacer sus consultas a través del formulario SIAC y
los canales que están disponibles para responder dudas. Si es que algo no llegó al principio, no se preocupe porque esta charla va a quedar completamente grabada dentro de la página de Fondos de Cultura. En ayuda están las charlas de capacitaciones y ahí va a quedar el registro del video completo para que pueda reconsultar, o si es que algo no alcanzó a registrar o anotar, pueda volver a escuchar esta capacitación. Desde ya, muchas gracias a todos y a todas por el interés de participar de esta charla. Nos despedimos.